Hola, hijas, hijos e hijes de Internet. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie Resistencia Colectiva Defendiendo la Privacidad Digital. Y en este espacio vamos a reflexionar sobre los principales desafíos para México en los mercados digitales y en materia de competencia económica. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola amor, muy contenta de estar en este episodio. Compartirles que este episodio del podcast de Hijas de Internet ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea y en elaboración con Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Hijas de Internet y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Y bueno, pues en episodios anteriores hemos explorado el impacto del modelo de negocio de las plataformas digitales y analizamos los enfoques regulatorios de distintos países para justo enfrentar estos problemas. Hoy nos vamos a centrar en México, ya que en el último año el gobierno de nuestro país ha implementado profundas transformaciones que podrían poner en riesgo tanto la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia económica. Y como hemos abordado a lo largo de esta temporada, estos son pilares fundamentales cuando hablamos de la protección de nuestros datos y de nuestros derechos digitales. Por ello, contamos con la participación de Fiorentina García, cofundadora de TechCheck, Organización de Consumidores en Línea, AC. Bienvenida, Fiorentina, qué gusto que estés aquí con nosotras. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti, lo que haces desde TechCheck? Primero, muchísimas gracias, Mon, Luisa y a las hijas de Internet. Me encanta su proyecto y estoy muy feliz y emocionada de estar por primera vez participando en el podcast. Nosotras en TechCheck, Organización de Consumidores en Línea, pues somos la primera organización en México encargada de la protección y de la defensa de las personas consumidoras de la economía digital. Básicamente, revisamos cómo nuestros derechos se respetan a la hora de comprar en línea. Y tenemos tres ejes de trabajo principales. El primero es la facilitación de quejas colectivas. Las personas consumidoras nos podemos organizar para hacer valer nuestro derecho a quejarnos, recibir una conciliación y una compensación o una bonificación que está establecida en la ley. Entonces, hemos facilitado quejas colectivas contra diversos tipos de proveedores, como Liverpool, el Palacio de Hierro, pero también contra boleteras, por ejemplo, que es un mercado que fue muy afectado durante la pandemia. El segundo eje de trabajo que tenemos es la transparencia del comercio electrónico y específicamente en el tema de publicidad. Entonces, estamos muy al pendiente de la publicidad a través de influencers. Nuestro derecho como personas consumidoras en las plataformas digitales, en las redes sociales, es saber cuándo nos están vendiendo algo. Y con las personas influencers, pues muchas veces eso no queda tan claro, además de que hay otras regulaciones que este mercado de publicidad tiene que cumplir a la hora de promocionar sus productos a través de influencers, por ejemplo, cuando se trata de bebidas alcohólicas o de productos relacionados con la salud o, por ejemplo, productos alimenticios que van dirigidos a niños, niñas o a la infancia. Y el tercer eje de trabajo que tenemos es mucho la rendición de cuentas, en que los marcos normativos, la Ley Federal de Protección al Consumidor se haga valer para todos los consumidores, para todas las empresas, porque nosotros desde TechCheck pues nos interesa, justo hablando desde la perspectiva de competencia, pues que las empresas compitan en la calidad de sus productos y sus servicios y no en buscar vacíos legales para poder aprovecharse de ellos. Oye, Fior, qué interesante. Me encantó esto del derecho a quejarnos, ¿no? Qué importante porque pareciera que cuando hablamos con bots, que al final de cuentas son los principales filtros, ¿no? De las plataformas digitales cuando presentas una queja, como que desaparece esa sensación de que estás hablando con alguien, ¿no? Y por eso la importancia de este derecho que reivindicas, que también lo tenemos en internet, que es este derecho a la queja. Muchas gracias, Fior, por este trabajo que hacen. Gracias, Luisa. Para nosotros es muy importante, me encanta quejarme. Y entonces creo que las personas consumidoras tenemos que hacer valer más ese derecho y que tomemos en cuenta que para las empresas la protección al consumidor también es un ganar-ganar. Consumidores que se sienten más protegidos, que sienten que sus quejas van a ser escuchadas, etcétera, pues van a comprar
en buenas empresas y eso fomenta la competencia, fomenta la innovación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Fer. Yo creo que es la persona indicada para hablar de todos los temas que vamos a tocar el día de hoy, justo por el trabajo tan importante que hacen en TechCheck. Y en particular, pues nos importa hablar de esto debido al contexto mexicano. Como contexto, el año pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, donde se elimina varios 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que era la encargada de garantizar la libre competencia, tomando un papel crucial en los mercados digitales, justamente que es donde queremos enfocarnos en este episodio. Y bueno, esta reforma plantea la desaparición de la COFESE, la creación de una nueva autoridad encargada de vigilar las prácticas anticompetitivas, aunque todavía no conocemos muchos detalles al respecto. Y bueno, pues queríamos ahondar un poco sobre eso contigo, hablar sobre la competencia económica y por qué es tan importante en los mercados digitales y en la defensa de nuestros derechos como personas consumidoras. La competencia es cuando todas las empresas se ponen a competir en atraer a personas consumidoras. ¿Cómo van a atraer a esas personas consumidoras? En ofrecerles mejores productos y servicios, productos de calidad, con buenos precios y atendiendo bien sus quejas en caso de problemas. El objetivo de la competencia es incentivar la eficiencia, ¿no? Cuando tú tienes a muchas empresas sabiendo que tal vez no van a sobrevivir en el mercado, entonces están buscando mejorar sus procesos, están buscando ser más innovadoras, están buscando ofrecer mejores servicios o una mayor diversidad de opciones a diferentes precios para que los consumidores pues les compren, si no, están en riesgo de desaparecer del mercado. Cuando una empresa está totalmente cooptando el mercado, pues no está preocupada en innovar, no está preocupada en mejorar los precios, no está preocupada en atender las quejas, porque pues si yo soy la única empresa a la que ellos y ellas pueden comprar, ¿para qué mejoro? Entonces la competencia, justamente el objetivo es que las empresas se pongan a trabajar y con el objetivo de que saben que el riesgo de sobrevivir en el mercado puede ser alto y que también nos ayuda a que las barreras de entrada, como decimos en economía, que básicamente es las facilidades con las personas emprendedoras pueden crear empresas y pueden entrar al mercado, sean bajas, porque eso también entonces incentiva a las empresas que ya están en el mercado, pues a ponerse a chambear. En los mercados digitales específicamente, la competencia juega un papel fundamental porque pensemos, ¿cuántas opciones tenemos de redes sociales? Muy pocas. Entonces, es bien importante que promovamos más la competencia en la economía digital para justamente evitar prácticas monopólicas, es decir, que más empresas puedan, por ejemplo, regresando al caso de las redes sociales, crear redes sociales, entonces tengamos más opciones de redes sociales y si no estamos contentas con una, nos podamos ir a otra. Fomentemos la innovación, mejoremos la diversidad, pero algo muy importante en la economía digital cuando hablamos de competencia es el tema de la privacidad. El que evitemos que una empresa o empresas monopólicas o plataformas monopólicas concentren la mayor cantidad de datos sobre nosotros. Es bien importante eso, por eso es que la competencia en los mercados digitales va muy de la mano también de la privacidad y de la protección de nuestros datos personales y de la transparencia de cómo se utilizan esos datos y los algoritmos que consumen esos datos. Fior, wow. Definitivamente eras la persona indicada para este podcast. Yo te quiero preguntar, en este contexto también en el que la administración pública, pues los partidos políticos, dependiendo de su agenda, dan por terminado proyectos o secretarías o planes o consejos sin un estudio, sin una investigación previa de los alcances de ese proyecto y de las consecuencias de que no existan. ¿Tú nos podrías ayudar a aclarar qué es la COFESE o qué era lo que hacía y cuáles eran sus principales funciones? Es algo muy lamentable la desaparición de los órganos autónomos en el sentido de que tenemos mucha incertidumbre. Sabemos que pasa a la Secretaría de Economía, pero no tenemos claridad de en qué unidad, de qué magnitud va a ser esta unidad. Entonces hay mucha incertidumbre de cómo se van a trasladar estas funciones y si este traslado de funciones al final va a terminar afectando en lo que es el enforcement, ¿no? En la aplicación de la ley y de la continuidad de los proyectos que tenía la COFESE.
La Comisión Federal de Competencia Económica es un organismo autónomo en el sentido en que tenía su propio presupuesto y su propio poder de decisión para investigar en el mercado, es decir, no tenía que responderle a una secretaría o a otro instituto. Y su principal función, pues, era investigar los mercados para saber si tenían prácticas monopólicas y emitir medidas para poder resarcir estas prácticas monopólicas. Investigaba, actuaba contra los monopolios, revisaba también concentraciones económicas, emitía regulaciones y recomendaciones. Y en el tema de protección de los derechos de las y los consumidores, sí percibimos que hubo un trabajo mucho más enfocado en el tema de la protección de los consumidores en los últimos años. Sin embargo, creo que la COFESE tuvo todavía una gran oportunidad de poder actuar en materia de acciones colectivas, que justamente es a unir a varios consumidores afectados por prácticas monopólicas y no solamente investigar cómo ocurren estas prácticas monopólicas, sino cómo las empresas tienen que resarcir los daños que generaron las prácticas monopólicas a las y los consumidores. Creo que ahí todavía hubo una gran área de oportunidad por parte de la COFESE durante toda su administración. Justo cuando estábamos investigando para este episodio, nos encontramos con que sí había algunas acciones dirigidas hacia las plataformas digitales. Encontramos que recientemente se abrieron investigaciones contra Amazon y Mercado Libre por incurrir en posibles barreras de competencia en el mercado mexicano de comercio electrónico, pero justo hay una duda muy grande sobre qué va a pasar con esas investigaciones, porque digamos un poco ahorita está en el aire, no sabemos hacia dónde se va a dirigir la institución. Y justo ahí viene esta pregunta sobre el papel de estos entes reguladores para evitar la concentración de poder de estas grandes plataformas tecnológicas, porque a veces podemos verlo como si no tuviéramos agencia incluso como país, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en contra de Amazon? ¿Qué podemos hacer en contra de Meta? Aunque ya en este podcast hemos hablado de lo que han hecho distintos países, está súper interesante ver cuál es el papel de México en este sentido, ¿no? Y cuál es el papel de estas instituciones para garantizar estas competencias. Creo que viendo hacia adelante, el papel de la nueva dirección, unidad que vaya a tomar las responsabilidades, promoción de la competencia económica y vigilancia del poder monopólico en los diferentes mercados, específicamente en el ámbito digital, creo que hay 4 funciones claves que tenemos que seguir muy de cerca de cómo se van a implementar. Uno es, hace falta mucho revisar el control de las fusiones y de las adquisiciones. Les pongo 2 ejemplos muy concretos. En Estados Unidos se investiga, bueno, también sabemos que hay por ahí ya mucha incertidumbre cómo van a continuar estas investigaciones o si van a continuar, pero se investiga la fusión entre Ticketmaster y Live Nation, porque Ticketmaster es la boletera, Live Nation es la que reserva todos los lugares, los venues para llevar a cabo los conciertos, y entonces cuando una sola empresa tiene todas estas funciones, pues entonces tiene un gran poder de mercado y un gran poder monopólico que está terminando afectando a otras empresas de entrar al mercado de boletaje y poder así ofrecer mejores conciertos a mejores precios e incluso afectando a los artistas. Entonces, en los mercados digitales es bien importante revisar cómo las empresas se están fusionando y están adquiriendo mayor poder para revisar si esa fusión les termina dando una mayor concentración en el mercado y eso termina afectando a otras empresas y a las y los consumidores. Otra fusión muy importante que tendríamos que revisar es Instagram y WhatsApp por parte de Meta. El segundo enfoque que hay que revisar a la hora de hablar de competencia y mercados digitales es el tema de la regulación del acceso a datos y que va muy alineado también al control de las fusiones. Instagram y WhatsApp están fusionados, se pueden compartir datos o no se pueden compartir datos, cómo utilizan esos datos, le están explicando a las y los consumidores para qué los utilizan, cómo los pueden cancelar y también cómo el mercado de publicidad tiene acceso a esos datos. Entonces ahí ya entramos no solamente en un aspecto de competencia, pero cómo esa competencia termina siendo afectada por la gran cantidad de datos que tienen 2 empresas que se fusionaron. El tercer aspecto es competencia digital en materia de
interoperabilidad de los datos entre los servicios. Es bien importante que para nosotros como consumidores sea muy fácil transitar entre una plataforma u otra, transfiriendo nuestros datos de forma segura, porque eso nos da la oportunidad de decir, a ver, no estoy contento con este servicio, no estoy contenta con esta aplicación, me voy a otra sin la necesidad de cargar con todos mis datos y obviamente saber que la otra empresa ya no va a tener esos datos. Eso está ocurriendo mucho, por ejemplo, que también es un mercado digital, con el Open Finance, entre bancos. Eso generaría mucha más competencia entre los bancos, sabiendo que, a ver, a veces los consumidores no queremos cambiar de cuenta bancaria porque es un dolor de cabeza el cerrar la cuenta, transferir mis datos, y yo tenía pagos programados, hacer las solicitudes otra vez en el banco cada vez cuando se tienen que hacer esos pagos, programarlos, etc. El Open Finance lo que ayuda es que eso es automático y entonces los consumidores así tenemos mayores facilidades para cambiar de un banco a otro en caso de que no estemos satisfechos con los productos y servicios que nos están ofreciendo. Y el cuarto punto que es esencial es que entendamos más y mejor que la protección a los consumidores es un elemento esencial para promover la competencia económica y sobre todo en los mercados digitales. Entonces, tendría que haber mucha más colaboración entre esa unidad o esa dirección que vaya a ocupar la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor y las organizaciones de consumidores, porque tenemos que exigir, uno, mayor transparencia y supervisión en los términos y condiciones de las plataformas digitales para evitar cláusulas abusivas. Y segundo, muy importante, la mayor transparencia en los algoritmos, mayor explicabilidad. Y tercero, mucho atención a lo que es la vigilancia publicitaria a través del uso de nuestros datos. Oigan, les tengo una broma. Dime A ver, qué órgano autónomo te duele más que haya desaparecido y te digo lo que pienso de ti. todos. Sí, Sí, qué pesar, oigan. La verdad, pero bueno. El sí. INAI. Elena fue una gran pérdida. Y El INAI fue justo, una gran pérdida. justo por favor, hijas de internet, etiqueten a Marcelo Ebrard en este video. Sí, es una gran pérdida, pero también es una gran oportunidad de construir nuevas instituciones y nuevas formas de hacer las cosas y justo retomar lo que ya se hizo, pero para mejorar y para buscar poder construir instituciones sólidas, ¿no? Y creo que estos cuatro pilares de los que hablas, Fior, son pues un gran punto de partida para poder pensar en una nueva institución regulatoria que proteja pues los derechos de los consumidores. Así es. Bueno, se ha planteado, como Fior ya nos comenta, la posibilidad de que este organismo descentralizado esté en la Secretaría de Economía, con independencia técnica y operativa, que eso me parece importante, pero sin autonomía. Y ya mencionaba Fior la importancia de la autonomía. Yo te quiero preguntar, Fior, ¿cuáles crees que son los principales retos en la transferencia de funciones y qué deberíamos esperar de esta nueva institución? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta falta de autonomía? Esa es una pregunta muy difícil. Conociendo un poco de la operancia y la gestión y gobernanza dentro de las instituciones públicas del gobierno federal, bueno, de una secretaría. Creo que viene muchísimo trabajo en términos de establecer manuales, procesos. O sea, primero, les decía, tenemos mucha incertidumbre de que va a ser un órgano descentralizado. Este órgano descentralizado se trae todas las competencias que tenía la Comisión Federal de Competencia Económica, sí, sí. ¿Cuántas personas va a tener, no? Empezando por ahí. O sea, creemos que un órgano descentralizado va a poder absorber todas las funciones que tenía un organismo autónomo que ocupaba un edificio de 12 pisos o algo así. ¿Y con cuántas personas lo tendríamos que hacer? Y con su propio presupuesto, ¿no? Entonces, el aspecto operativo y de gobernanza creo que es bien importante para que el organismo descentralizado verdaderamente pueda operar y pueda cumplir con las funciones que le son encomendadas. Entonces, no tenemos mucha claridad sobre eso, o prácticamente nada de claridad. No sabemos quién vaya a estar a cargo de ese organismo descentralizado, cuántas personas, qué funciones va a tener, si van a ser las mismas de COFESE y con cuántas personas va a estar operando. En términos de cuáles deberían de, o al menos deberíamos de tener prioridades en términos de funciones y responsabilidades para este organismo descentralizado. En términos
términos de mercados digitales, porque no olvidemos que hay otros sectores que creo que son indispensables para el bienestar de la población en este país. Por ejemplo, tenemos el tema de la gasolina, el de los alimentos ahorita con la inflación, etcétera. En el aspecto de mercados digitales, creo que hay tres prioridades bien importantes que debemos de seguir. Una, Luis Simón, y que personalmente me preocupa mucho, se supone que a principios de este mes o a finales de este mes, de acuerdo con la publicación que hubo en diciembre en el Diario Oficial de la Federación, tendríamos que saber cuál va a ser la institución que se va a hacer cargo de hacer valer la ley de protección de datos en posesión de los particulares. Ojo, posesión de los particulares, o sea, de las empresas. No sabemos quién se vaya a hacer cargo de eso. Sabemos del gobierno, que es función pública, bueno, la función de buen gobierno, que se va a hacer una distribución autónoma de esas responsabilidades en los diferentes poderes, pero en términos de los datos que tienen las empresas y cómo vamos a hacer valer esos derechos frente a las empresas, no tenemos idea. Se va a quedar en la Secretaría de Economía, se va a quedar en la Secretaría de Buen Gobierno, se va a quedar en la Agencia Digital. Entonces, esa es la principal prioridad ahorita que tenemos. Como activistas, como organizaciones, estar dándole seguimiento. El segundo punto bien importante en términos de competencia económica, creo que va a ser revisar el tema de la concentración de las plataformas digitales y todo lo que tiene que ver con su acceso a datos, manejo a datos, etcétera, para poder entender mejor cómo podemos hacer valer nuestros derechos frente a estas plataformas. Y el tercer punto creo que también va a ser muy importante, o una tercera prioridad, es investigar más estas fusiones y en cómo nos terminan afectando en términos de precios. Creemos que, por ejemplo, Ticketmaster y Ocesa puede ser un caso interesante. Continuar con lo de Amazon, Mercado Libre y todos los mercados digitales que existen para saber si estas fusiones o estos servicios agregados terminan afectando los derechos de los consumidores en términos de acceso a precios. Y el tercero va a tener que ser el uso de algoritmos para la decisión de ciertos servicios, llámese en el sector financiero, en el sector de seguros, en el sector de empleabilidad. Y a mí también me parece muy importante retomar esto que hemos platicado sobre qué es la gobernanza de Internet y cómo hemos platicado de que es un sistema pues complejo, que consiste en que participen el sector privado, las personas usuarias, hasta dónde el gobierno y dónde sí, dónde no, pero me parece importante cómo estos órganos autónomos pues formaban parte también de la gobernanza de Internet. Es también una pérdida para la gobernanza de Internet el que COFESE no esté, porque entonces ¿quién va a darle el seguimiento a todas estas cosas? ¿Quién va a hacer la investigación? ¿Quién va a poner sobre la mesa el tema de la competencia? Y cómo no solamente es una pérdida para las y los ciudadanos, para las personas consumidoras, sino también para los avances de la gobernanza de Internet. Pues es una pregunta abierta. Vamos a ver qué sucede con la institución propuesta. Y justo creo que aquí vale mucho regresar a lo que hablábamos al principio del episodio, Fior, de qué estrategias podemos tener las personas, los ciudadanos de a pie, ¿no? Mientras todo esto se resuelve y mientras el gobierno toma decisiones y cambia estructuras, pues qué podemos hacer las personas de a pie como para organizarnos y para tratar de defender nuestros derechos en el entorno digital y no depender justo de estas grandes estructuras. También una pregunta muy difícil, pero desde TechCheck lo que buscamos es que, como decíamos, nuestros tres principales ejes de trabajo, la transparencia mucho y la rendición de cuentas. Y entonces eso vamos a seguir haciendo. La rendición y cuentas y la transparencia hacia las empresas y hacia las instituciones para que la ley se haga valer. Es bien importante, sí, discutir nuevas leyes, promover nuevas legislaciones, pero creo que es igual de importante que revisemos cómo se están aplicando las de ahora y si todas las empresas las están respetando y las están cumpliendo. Otra gran tarea que creo que tenemos las organizaciones y activistas en esta materia de economía digital y derechos digitales es justamente el que podamos colaborar entre nosotras mismas, pero también creo que con el gobierno y con las empresas. Creo que hace falta muchísima discusión en este país, discusión intersectorial. No que solamente estemos discutiendo los activistas y las organizaciones, no que solamente estén discutiendo las empresas, o no que solamente las empresas con el gobierno, o los activistas con el gobierno. No, o sea, creo que nos tenemos que sentar todas las partes
falta muchísima discusión porque hay una gran desconfianza entre el gobierno con las empresas con los activistas. Y creo que nos tiene que quedar claro que al final sí, todos tenemos que cumplir nuestro papel y nuestro rol, pero es necesario que identifiquemos áreas de colaboración para que realmente los derechos se puedan respetar y aplicar. Y el tercer punto que nos gustaría mucho a nosotros desde TechCheck es seguir incentivando es que justo las personas cuando no estén satisfechas con los productos y servicios que les fueron ofrecidos en la economía digital, pues se quejen, porque al final es la forma en la que, uno, las empresas pueden identificar errores y formas de mejora y de innovación. Los gobiernos pueden identificar problemas y áreas de atención en términos de política pública. Y bueno, y nosotros pues podemos entonces primero sacar nuestro coraje y segundo, solicitar que haya un resarcimiento del daño que hubo. Mil gracias, Fiore, por esta clase que nos acabas de dar el día de hoy. Y bueno, pues yo me quedo con el tema de la queja. Creo que eso es algo que sí nos toca. Esta serie de podcast está enfocada a identificar, primero que nada, como todo eso que están haciendo las plataformas digitales con nuestros datos, porque justamente cuando hablabas de Meta, yo me quedé pensando, claro, o sea, no tengo idea de si se transfiere la información que yo dejo en WhatsApp con la de Facebook, con la de Instagram. Bueno, Facebook no tengo, pero Instagram y WhatsApp, sino hasta dónde se transfiere la información, a qué se refiere con que esté cifrado, que no esté cifrado en mi chat. Eso quiere decir que lo que escriba aquí no me va a aparecer publicidad en Instagram o qué. ¿No? Entonces, un poco de lo que queremos en esta serie de podcast, pues es identificar el tema de nuestros datos, de nuestra privacidad digital en línea, porque creo que a partir de ahí entonces sí nos podemos quejar de mejor manera. Nada más agradecerte otra vez, Fior, por estar aquí, por justo compartirnos esta perspectiva y este llamado a la acción que creo que también comparto mucho sobre la importancia de sentarnos todos y todas en la mesa, las distintas actores involucrados y justo de eso se trata la gobernanza y también es una de las cosas que queríamos profundizar en esta serie de podcast, que es la única salida que tenemos como país y como economía digital global de poder resolver los problemas que cada vez se ponen más difíciles, ¿no? Justo lo dijiste con los algoritmos de inteligencia artificial y a la hora de que el gobierno y las propias empresas empiezan a incorporar esos algoritmos en la toma de decisiones y todas las implicaciones que eso tiene para las personas consumidoras, pues justo cada vez es más relevante sentarnos todas y todos a hablar de esos temas y pues justo muchísimas gracias por hacerlo con nosotras. No sé, Fior, si quieres tengas tú algún mensaje final. Muchas gracias, pues nuevamente ustedes a las hijas de Internet. De verdad estoy muy feliz porque las había seguido en otras temporadas y me da gusto que ahora TechCheck tiene la oportunidad de aparecer en un episodio. Y un poco con lo que mencionaba Luisa, justamente también nosotras lo que queremos hacer cada vez más, dado que el enfoque que les platicaba es mucho, creo que protección al consumidor, privacidad de datos y competencia, son tres componentes súper importantes en la economía digital para mejorar el bienestar de las personas y promover la innovación de las empresas. Así tenemos que verlo. Entonces, en el tema de los datos, creo que un buen ejercicio, lo dejo para las personas que nos escuchen, es que soliciten sus datos a las plataformas digitales. Instagram y creo que en general Meta han hecho un trabajo diferenciado en comparación con otras plataformas. Es bastante rápido y te entrega mucha información sobre cómo utilizan tus datos, quiénes están consultando tus datos, te da un listado. Yo cuando hice mi solicitud son alrededor de 270 y tantas empresas las que han utilizado mis datos para ofrecerme publicidad personalizada. Entonces es un muy buen ejercicio, creo que para todas nosotras que estamos en todo esto de economía digital, derechos digitales, etcétera, saber cómo están las empresas dando estos mecanismos de acceso a nuestros datos y poderlos diferenciar. O sea, Meta fue muy fácil, me lo mandó en 15 minutos porque tuvieron que procesar, etcétera. Pero, por ejemplo, hay supermercados con los que yo he comprado aquí en línea, no voy a decir marcas, tengo que enviar una solicitud con un periodo de 10 días para hacer valer mis derechos ARCO. Si no respondo en esos 10 días, tengo que volver a enviar la solicitud. Si no te contestan también es como, ¿qué haces, no?
no es ¿no? tan O claro. sea, contestaron a través de correo electrónico como hiciste la solicitud de acceso a tu información para hacer valer tus derechos, en pocas palabras, para hacer valer tus derechos tienes 10 días o 15 días, no tienes que enviar copia de tu identificación y una carta firmada, o sea, escaneada y firmada. O sea, dices, Nadie va a hacer vendes en eso. línea, ajá, vendes en línea, ¿no? No me hagas hacer eso, porque ellos se justifican con el tema de que me tengo que identificar. Podrías identificarme a través de mi cuenta, a través de mis credenciales. Claro, Y luego de ahí va a venir el proceso también de revisión de cómo me explican qué datos están utilizando de mí, cómo los están utilizando y cuáles son los terceros que lo están utilizando. Entonces, eso lo dejo como conclusión en que yo creo que las personas que estamos involucradas en esto, justamente esa es la forma en la que podemos hacer más rendición de cuentas, que nosotras seamos las consumidoras que vayamos a preguntar, visibilicemos cómo están haciéndolo y de ahí demos retroalimentación a las empresas. Muchas gracias, Fior. Lo vamos a hacer. Bueno, yo en específico sí lo voy a hacer. Ya subiremos ahí algún contenido enfocado a eso. Nos encantan los retos y también los tips muy prácticos, ¿no? Si tratamos de que esto pueda ser práctico para las y los hijos de Internet. Bueno, pues México, como ya vimos, se encuentra en un proceso de profundos cambios institucionales en temas de competencia económica, protección de datos personales y hoy más que nunca necesitamos herramientas para defender nuestra privacidad digital y derechos digitales a través de la organización colectiva y la autodefensa digital. En los próximos episodios de esta serie de podcast abordaremos más a detalle sobre estas herramientas de autodefensa digital, pero por lo pronto esperamos que este episodio haya servido para dimensionar el tamaño de los retos y el largo camino que tenemos que seguir recorriendo y resistiendo en la defensa de nuestra privacidad y derechos digitales. muchas gracias Luisa, gracias Fior y muchas gracias Hijas de Internet por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Hijas de Internet y en la descripción del podcast siempre dejamos todas las referencias que utilizamos para el programa. Nos vemos en el siguiente episodio.